Bienvenidos nuevamente a este espacio espectacular en donde nos encontramos con sus corazones, con sus vidas, con sus experiencias. Tenemos ahora este nuevo proyecto que vamos a compartir con ustedes cada semana de Coaching con Paula. Ahora nos estará acompañando en esta casa, su casa, Francisco Cugliari, argentino, coach y experto también en PNL. Bienvenido, Francisco. Gracias, Paula. También para mí es un placer estar acá compartiendo con vos este proyecto que es muy importante, con mensajes tan poderosos y tan importantes que sirven para cada uno de nosotros. Y sabiendo que sos una persona que es logoterapeuta y analista existencial, autora de los 2 libros que nos están acompañando, Mis respuestas para el alma y Mis píldoras para el alma, siendo columnista en diferentes medios internacionales, desde Argentina, Colombia, México e Italia, y algo que para mí es muy importante es lo que están manejando como fundadora y directora de la Casa de la Paz, dentro de lo que es el Centro de Crecimiento Humano en Colombia, donde gracias por la gestión humana impacta a más de 12.000 personas aquí en Colombia. Así que para mí es un placer estar acá compartiendo y dialogando en estos episodios. Gracias, será un placer entonces que nos dejen entrar a sus casas cada semana a traerles historias de resiliencia, a traerles historias de cómo a través del coaching, del crecimiento personal, las personas pueden encontrar su realización, encontrar la paz interior y encontrarle un sentido a sus vidas. Hoy vamos a hablar sobre la logoterapia. Hay muchas personas que no conocen cuál es la postura filosófica de la logoterapia, del análisis existencial, y es uno de los temas que vamos a estar tocando en nuestros programas para que las personas puedan encontrar herramientas para vivir una vida en paz, una mejor manera de vivir. Y Paula, entonces para empezar, y sabiendo que es una de tus áreas de especialización, ¿qué es la logoterapia? Bueno, la logoterapia nace de Viktor Frankl. Viktor Frankl es un sobreviviente del Holocausto y estando preso en los campos de concentración de Auschwitz, escribe este manuscrito en donde él, como psicólogo, psiquiatra y neurólogo, que era bien reconocido en Viena, escribe y funda la tercera escuela de psicología de Viena, que es la logoterapia. La logoterapia es una psicoterapia centrada en el sentido, es decir, él dice y crea esta nueva postura psicológica y filosófica en donde piensa y demuestra después a través de haber sobrevivido a los campos de concentración que el ser humano tiene 3 dimensiones. La psicología de Freud había abordado la dimensión biológica y la dimensión psicológica. Y Viktor Frankl entra con esta postura de abordar la dimensión espiritual, en donde él dice que todos los seres humanos debemos buscar en nuestra dimensión espiritual todas aquellas herramientas y aquellos recursos para poder sanar y para poder reparar, por así decirlo, nuestras otras 2 dimensiones, la biológica y la psicológica. Entonces es una psicoterapia centrada en el sentido de la vida, es decir, cuando encuentras un para qué, un sentido en tu vida, puedes soportar cualquier cómo. Es muy importante. Y así como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, hay una pregunta que se me hace y es: ¿cómo pueden hacer para encontrar el sentido de la vida aquellas personas que creen que la vida no lo tiene? Pues mira, el sufrimiento inevitable es algo que encuentra todo ser humano en su vida, en su tránsito por la vida. Todos encontramos ese sufrimiento que no podemos evitar. El secreto, yo creo, está en no quedarnos callados, en no quedarnos aislados cuando encontramos esa pérdida de sentido por algún trauma, por alguna tristeza, por alguna depresión, porque estamos enfrentando un momento de dificultad. Yo creo que lo más importante es acudir a un acompañante, bien sea psicólogo, logoterapeuta, coach, algún tipo de persona que pueda mostrarte el camino, acompañarte en el camino para que tú puedas encontrar el sentido. El sentido de la vida no te lo da nadie, el sentido de la vida lo encuentras y lo descubres tú solo y lo vas a buscar en esa dimensión espiritual. Y ahí hablabas, ¿no?, de que no tienen que callarse cuando tengan esos momentos y qué importante es que acudan a alguna persona, puede ser desde la psicología, desde la logoterapia, desde el coaching, la PNL, y qué puede ser lo que puede pasar cuando empiezan a conocer estas respuestas que salgan de cada uno de ellos y esa voz que pueden empezar a tener, qué puede ser lo que salga de esas palabras cuando empiecen a saber que están encontrando su sentido. Pues mira, yo creo que por eso mi libro se llama Mis respuestas para el alma,
Creo que el hombre debe vivir siempre preguntándose si esto que vivo me hace feliz, si esto que estoy atravesando en mi vida, no importa que sea un momento de sufrimiento, un momento de dolor o un momento de muchísima alegría. Yo aconsejo a las personas que me consultan, a mis consultantes, la siguiente dinámica: pon tu vida en pausa. Una vez pones tu vida en pausa, visualizas tu vida en una pantalla, como si estuvieras en un teatro viendo la proyección de tu vida, de tu propia vida en una pantalla. Mírate tomando distancia de ti mismo. Esto en logoterapia se llama un recurso espiritual importantísimo, que es el autodistanciamiento. Cuando aprendemos esta práctica de poner nuestra vida en pausa, autodistanciarnos de nuestra propia vida, podemos entonces entrar a reflexionar. Esta capacidad reflexiva la tenemos solamente los seres humanos. Los animales no se detienen a reflexionar. Los animales viven desde sus impulsos biológicos. Y lastimosamente hoy en día estamos encontrando que los seres humanos están viviendo desde sus impulsos biológicos. Entonces mi invitación es a que pongas tu vida en pausa, te distancies de tu propia vida y apeles a la reflexión. Una vez empezamos a reflexionar, preguntarnos constantemente: ¿esto que yo veo de mi propia vida tiene sentido? ¿Esto que yo veo de mi propia vida me construye o me destruye? Y ahí empieza ese diálogo con nosotros mismos. Paula, sabiendo el éxito que están teniendo tus libros y con estas personas que pueden tener ese momento de pausa o ese momento de analizar para buscar su sentido, ¿qué píldora le podés recomendar a estas personas que saben que el sufrimiento es opcional? Pues mira, yo lo que recomiendo ahora es que las personas se tomen así como una píldora para el colesterol, otra píldora a veces que las personas se toman para la tiroides, otras personas se toman píldoras hasta para dormir, que apelemos también a tomarnos una píldora para el alma cada día. Por eso en mi libro, Mis píldoras para el alma, yo aconsejo que las personas hagan esta pausa en la mañana o en la noche y hagan una reflexión sobre pequeñas píldoras que las podemos encontrar en mi libro para ver cómo estamos viviendo nuestra vida. Ya regresamos, nos vamos a una pausa y regresaremos pronto con este agradable encuentro. Seguimos conversando con ustedes. Para quienes acaban de sintonizar nuestro programa, estamos hablando sobre la logoterapia con Francisco Cugliari. Paula, sé, como todos los oyentes, que sos logoterapeuta y que también tenés una base de analista existencial. ¿Qué es bien ser analista existencial? Bueno, el análisis existencial, que suena súper complicado y súper denso, también es como la cereza del pastel, diría yo, de Viktor Frankl, cuando él nos invita a detener nuestra vida, como estábamos hablando hace un rato, y analizar nuestra existencia. Es decir, no vivir en modo robótico, en modo automático, como a veces solemos vivir, de una manera robótica en donde repetimos una rutina todo el tiempo sin detenernos a hacer un análisis. Un análisis existencial es algo que te invita a poner tu vida en pausa, como estábamos hablando ahora en el primer segmento, y si las personas hiciéramos esta práctica de detener nuestra vida y analizar de qué manera estamos viviendo. Si estamos viviendo en modo robótico, en modo automático, en donde cada vez vamos cayendo más en el vacío existencial, o si estamos viviendo de manera trascendente. ¿Qué es vivir de una manera trascendente? Vivir de una manera trascendente es buscar la autorrealización. Y la autorrealización la encontramos viviendo desde esa dimensión espiritual, en donde persigues no el poder, no el placer, como decíamos anteriormente, de no el acumular quizá títulos o dinero o éxitos en la vida, sino perseguir y vivir desde el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de tu vida? Preguntarte cada día cuál es el sentido de tu vida y, repito, analizar tu existencia, viendo tu vida, tomando distancia de ella para ver de qué manera estás viviendo. Y Paula, haciendo este análisis existencial, ¿cuál puede ser ese beneficio quizás a corto plazo o a largo plazo para salir de este vacío existencial que nombrabas?
Cuando las personas vivimos en el vacío existencial, es decir, que no nos sentimos plenos, tenemos un vacío interior, esa sensación de no me hallo, esa sensación de que quizá tengo todo para ser feliz, pero no lo soy, ahí es importante salir de ese vacío a través del análisis existencial, a través de la logoterapia. Es decir, búscale el sentido a tu vida. Si nosotros vivimos preguntándonos en un diálogo socrático, y ahora te voy a explicar lo que es el diálogo socrático, que es otra de las herramientas de la logoterapia. Si nosotros vivimos preguntándonos a nosotros mismos cómo estamos viviendo, si vemos esa película de nuestra vida y encontramos que no nos gustamos a nosotros mismos. Yo encuentro en mi práctica personas que cuando ven su vida a distancia, cuando están viendo su vida proyectada en una pantalla, dicen, es que no me gusto así, no me gusto a veces agresiva, no me gusto depresiva, no me gusto a veces vacía, así como me veo en esa pantalla de mi vida, no me gusto. Entonces, hablando con nosotros mismos y hablando con nuestro coach o con la persona que nos está acompañando, es importante preguntarnos y escuchar las preguntas también que nos hace nuestro acompañante. ¿Qué es lo que tú tienes en tu vida en este momento que no te gusta? ¿Qué es lo que estás viviendo que puedes cambiar? Porque hay situaciones que no podemos cambiar. Pero de aquello que podemos cambiar de nosotros mismos, hacer una revisión, hacer como un escáner del alma para ver qué es aquello que podemos cambiar y empezar entonces a vivir de una manera diferente, modificando nuestros pensamientos y nuestras acciones para poder entonces transformarnos y transformar el mundo en el que vivimos. Me quedó sonando lo del análisis socrático, que ahora en breve nos vas a estar contando qué es lo que significa. Y Paula, también desde lo que es la logoterapia y el análisis existencial, ¿qué es lo que le puedes decir a una persona que quiere vivir un cambio en su vida? Lo primero, el autoconocimiento. Hoy en día las personas no se conocen a sí mismas. Y lo que yo más encuentro es aquella tendencia de las personas de culpar los agentes externos de su infelicidad, de su insoportabilidad. Y muchas personas dicen, no, es que yo vivo desesperada porque mis hijos no hacen lo que yo quiero, o yo vivo desesperada porque mi esposo tal cosa, o yo no soy feliz por cualquier cosa. Entonces, empezar a centrarnos en nosotros mismos. ¿Por qué no soy feliz? El autoconocimiento, conocernos a nosotros mismos y no justificar nuestra infelicidad culpando a los demás de aquello que nos sucede. Paula, buenísimo y qué interesante todo lo que nos estás diciendo, pero no se vayan, que ya volvemos en el tercer segmento de Coaching con Paula. Ya estamos de vuelta en el tercer bloque de Coaching con Paula y nos quedó sonando qué es el diálogo socrático en la logoterapia. Es una metodología que usaba Sócrates con sus conciudadanos, mediante la cual formulaba preguntas incómodas a las personas para invitarlas a la reflexión. La idea que tenemos nosotros a través de ese diálogo con las personas es, de alguna manera, incitarlos a que reflexionen, invitarlos a que a través de estas preguntas quizá incómodas, quizá de alguna manera molestas sobre aquello que está sucediendo en tu vida, la persona se ve obligada a pensar, a reflexionar, a tomar distancia de su propia vida y de esa situación que es incómoda quizá en ese momento, y entonces a través de ese diálogo socrático, de esa escucha también activa que tenemos nosotros como coaches y como logoterapeutas, iluminar esa reflexión en la persona que acompañamos para que esa persona por sí misma llegue a las respuestas que está buscando, las respuestas que encuentra en su alma. Las respuestas que encuentra en su alma. Y Paula, aprovechando que están tus libros aquí, ¿qué te parecería si nos regalas una píldora para cerrar este último bloque y capítulo? Bueno, vamos a ver entonces en mis píldoras para el alma cuál es la píldora que tenemos para hoy. A veces lo que necesitas es encontrarte con tu dolor para renacer de él y aprender a vivir con más sentido. Eso significa que la invitación es a que las personas que se encuentran en algún momento de dolor, en algún momento de sufrimiento, puedan resignificar ese dolor, puedan encontrarle el significado y el sentido al sufrimiento
para que también puedan renacer de él y empezar a vivir con más sentido. Muchas veces es el sufrimiento, es la dificultad que encontramos en la vida lo que nos detiene de golpe y nos lleva a reflexionar cómo estamos viviendo. Y entonces nos da la posibilidad también desde nuestra dimensión espiritual a vivir de una manera diferente, a vivir de una manera en donde empecemos a vivir con menos afán, con menos carreras y encontrarle un sentido diferente a nuestra vida. Paula, muchas gracias por estas explicaciones tan importantes sobre el análisis existencial, sobre la búsqueda de sentido y sobre las reflexiones que nos ayudan a tener respuestas en nuestra alma. Muchas gracias. Estaremos acompañándolos a ustedes cada semana, llevándoles esas respuestas para el alma que tantas veces ni sabemos que las tenemos, pero cuando tenemos este ruido interno, estas preguntas, estas molestias diarias en nuestra vida cotidiana de que algo no está bien, a través de este espacio los vamos a acompañar a encontrar esas respuestas en su interior, en su alma, en su dimensión más sagrada, su dimensión espiritual. Espérenos la próxima semana en Coaching con Paula.